Namaskar, Jorge Jandavaca García te saluda y te da la bienvenida a Semilla de Conciencia. Tips para eliminar el estrés. Ese es nuestro tema. Miren, el estrés, la angustia, la ansiedad, la depresión son los nuevos 4 jinetes del apocalipsis. Entonces, en este caso nos vamos a centrar en esta ocasión en lo que es el estrés. De hecho, tú sabes lo que es el estrés. Muchas veces seguramente ha llegado a niveles de E4 o E5. ¿Sabías, por ejemplo, que un estrés mal manejado puede llevarnos a circunstancias difíciles, circunstancias de enfermedad, circunstancias de muerte? ¿Por qué? Preguntarás, ¿por qué? Porque derrochas una inmensa cantidad de energía, bajas tus defensas orgánicas y abres así las puertas a la enfermedad y a otros trastornos, ¿eh? Como la angustia, la ansiedad, la depresión. Mira, de hecho, necesitas energía para todas las cosas que haces en tu vida, para todos los aspectos de tu vida. ¿Estamos? Y ahora entre nos, necesitas mucho más energía para los que se dicen buscadores, para los que quieren salir del sueño samsárico, para ser tú mismo, para cumplir tu misión en la tierra. Por lo tanto, el peor negocio que podrías hacer en tu vida es derrochar energía, pero como que lo haces, ¿no? Y acaba la pregunta, ¿cómo es posible vivir derrochando energía vital tan inconsciente e irresponsablemente? Al derrochar energía, de modo simple, ni siquiera me alcanza para tener éxito en la vida. Es más, estoy diciendo que el derroche conduce a una baja de defensas, ¿no? A la posibilidad de adquirir enfermedades y trastornos mayores. La pregunta, ¿cómo es posible que vivamos derrochando energía entonces? ¿Por qué la derrochamos? Una de las respuestas sería porque vivimos con la alarma encendida todo el tiempo. Fishman dice, ¿no? Pone una metáfora bonita. Dice, el estrés es como una alarma de un vehículo que se activa cuando hay peligro de robo, ¿no? Pero una vez pasado el peligro, la alarma se tiene que apagar, pues, y todo vuelve a la normalidad. Pero en el caso de nosotros, en el caso humano, el estrés, es decir, la alarma se enciende, pasa el posible peligro, pero la alarma sigue encendida, y sigue encendida, y sigue encendida, agotando y derrochando la sagrada energía. Esta es una forma de vida antinatural. Sé que tú que me estás escuchando, que escuchas Semilla de Conciencia, lo haces pues de buena fe, esperando encontrar la salida a muchos, al entrampamiento, vamos a decir, al entrampamiento en que te encuentras. Y no te equivocas. Alégrate, este mensaje va para ti. Te voy a dar algunos tips para salir del estrés y superarlo. Mi enfoque, aunque respetando los parámetros de la ciencia y de la psicología, repito, mi enfoque se centra más en la espiritualidad. Y en cuanto a terapias, aplico en Escuela Vida lo que se ha dado en llamar la terapia de los Budas. Pero entremos en nuestro tema.
¿no? ¿Qué es el estrés? Hemos dicho que es peligroso hasta ahora y hemos dicho que se produce por, ¿no? Que es causante del derroche de energía, que te suscita enfermedad, que te suscita agravamiento, que te suscita fracaso, el derroche de energía, que te suscita el alejamiento de una posibilidad de crecer espiritualmente, realmente espiritual, ¿no? Ideas, creencias fantasiosas puedes tener, pero hablo de crecimiento espiritual. Pero volvemos al punto, ¿qué es el estrés? Ante todo, la palabra estrés, hay que entender etimológicamente, deriva de stringere, de latín, que significa provocar tensión. Stringere, provocar tensión. Y en física se refiere a la fuerza que se aplica a un objeto, ¿no? Una fuerza que aplicas a un objeto y esta fuerza lo puede deformar, esta fuerza lo puede romper. Más precisamente, el estrés es la reacción de nuestro organismo ante lo que considera una amenaza. El estrés es pan de cada día, es habitual en nuestras vidas. Justamente lo que distingue y caracteriza a un ser vivo, ¿no? Es la facultad de adaptación al cambio, que es una forma de definir lo que es inteligencia, la capacidad de adaptación. Bueno, eso define. Entonces, cualquier cambio al que debemos adaptarnos representa estrés. Estrés. Y ya se trata de acontecimientos negativos, como puede ser la pérdida de un ser querido, el despido de un trabajo, alguna enfermedad, el fin o la culminación de una relación amorosa, o inclusive cambios positivos, como iniciar nuevos estudios, casarse, comenzar una nueva vida, divorciarse, bueno, es negativo, o nuevas responsabilidades que asumes, nuevos emprendimientos, ¿no? Inauguras un negocio, una empresa, te vas a vivir a otro país, todas esas cosas ocasionan estrés, ¿de acuerdo? Ahora, hay quienes hablan de un buen estrés, es decir, de un toquecito de secreción de cortisol, adrenalina, como para ponernos dinámicos, pilas. Le llama eustrés, buen estrés. Nosotros estamos hablando del estrés, sin eu, del estrés, ¿de acuerdo? Entonces, hablando ya desde la perspectiva biológica, tener estrés significa que nuestro sistema nervioso vegetativo simpático se sobreexcita. ¿Para qué? Para defendernos. Para defendernos. Y por lo tanto, nuestro cuerpo empieza a secretar sustancias como la adrenalina, cortisol, entre otras. Y cuando esto ocurre, ¿no? La adrenalina y el cortisol modifican el estado de nuestro organismo. De hecho, las venas y los vasos capilares se contraen, ¿no? La sangre pues sube a las arterias, aumenta la tensión arterial, sube la presión, la cantidad de sangre y oxígeno que llegan al cerebro disminuye, el hígado secreta más glucosa, los pulmones se expanden, el estómago se contrae, los músculos se tensan, preparándose para atacar o huir. ¿De acuerdo? Bien. Ya en otro momento vamos a hablar de lo que significa, de la relación que existe el estrés y un nivel más allá que es la ansiedad, ¿no? Bueno, por ejemplo, ¿y por qué se desconectan las funciones cerebrales? Dirá alguien. ¿Por qué? Porque en una situación de estrés yo no necesito todas mis capacidades cerebrales. No necesito la capacidad de análisis, de síntesis, el pensar creativo. ¿Comprenden?
lo único que necesito es atacar o huir. Entonces, yo voy a dar un examen, me estreso, y al estresarme se desconectan las principales funciones cerebrales, entonces me olvido y me desaprueban, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque es un estrés equivocado, en un momento equivocado. Yo no necesito estresarme para dar un examen. ¿Por qué? Porque voy a atacar o voy a oír a quién ataco, al profesor, me salgo corriendo del aula. Pues esta es una eh, pequeña ilustración de lo que puede significar la situación de atacar o huir, digamos, ¿no? Porque esas capacidades, decía yo, el análisis, planificación, programación, pensamiento abstracto, la memoria, el pensar creativo, decía, se desconectan. Nos quedamos con las funciones básicas. Es por eso que al estar estresados, pues se producen errores, fallas, despistes mentales. ¿Por qué? Porque se han desconectado las zonas vitales del cerebro. Y ya puse el ejemplo del examen. Entonces, el cerebro funcionando en su modalidad atacar-huir, producto del estrés, ese cerebro fue fundamental. El estrés fue fundamental en tiempos pretéritos para la conservación de la vida, para la conservación de la especie, de la vida individual y de la especie humana. Nuestros antepasados no hubieran podido sobrevivir sin estrés. Entonces, si eran atacados por un animal, digamos un tigre diente de sable, era vital para su cuerpo llenarse de adrenalina, cortisol, tensar sus músculos, sus pupilas se contraen, su respiración y el pulso se aceleran, ¿sí? Desconecta de su cerebro funciones no importantes y se queda en modo simple. Atacar para salvar su vida o huir. Y estamos hablando de la rabia instintiva, estamos hablando del miedo instintivo. Vital para sobrevivir. Y hoy día, en la actualidad, también el estrés es útil. Sigue siendo vital y útil ante amenazas reales, ante amenazas concretas que hacen peligrar tu vida, que hacen peligrar tu salud, tu bienestar. Bueno, no solamente tuyos, de tus seres queridos, por ejemplo, ¿no? Entonces, no podemos decir el estrés, no, sí, el estrés sí, pero ante amenazas, repito, reales, concretas. En resumen, el estrés está plenamente justificado ante un peligro real o inminente. Un accidente, un incendio, un terremoto, el ataque de un animal rabioso, la amenaza de un delincuente armado, o un carro sin frenos que se te va encima. Ahí el estrés es válido. Y se entiende que te coloques en un modo de defensa, de preservación de tu vida. Huir, atacar de repente. Pero, y escucha bien, ahora, ¿de qué sirve que te estreses, por ejemplo, cuando no hay amenaza de tu vida, ni de tu integridad, ni la de tus seres queridos? ¿De qué sirve estresarse? Pero este problema se da, el estresarse por gusto, cuando no hay una amenaza real, cuando no hay peligro de tu vida, ni de tus seres queridos, ¿no? La amenaza inútil, el estrés inútil es cuando tu ego se siente amenazado, por ejemplo. ¿Ok? Ahora, es cierto que la vida nos coloca ante situaciones difíciles, que nos coloca, ¿no? Las circunstancias. Y esto nos produce estrés. Pero, y en honor a la verdad, estresándonos no solucionamos absolutamente nada, salvo, repito, que estemos ante una amenaza real, inminente. Entonces, y acá lo que sucede que es que las condiciones
y las exigencias del mundo actual, de la vida hoy en día, son básicamente generadoras de estrés, mira, son estresantes. Vivimos en un mundo problemático, difícil, ¿no? En diversos órdenes de cosas. Estamos bajo el imperio de Dukkha, el sufrimiento, como anunció el amado, el venerable Gautama Buda en el parque de Benares, en el parque de los ciervos. Entonces, y la vida actual muchísimo peor, condiciones estresantes. Sí, en la vida moderna, las condiciones en las que vivimos son un caldo de cultivo para el estrés, pero no solamente para el estrés, para la ansiedad, para la angustia, para la depresión, en una palabra, para el sufrimiento. Y la única y total verdad para salir, repito, la única y total verdad para salir definitivamente de este entrampamiento está en el despertar, ¿no? Y la curación de todos estos males pasan por eso, por el despertar. Personas que vienen a mí buscando terapia pensando que yo voy a participar de su juego en la oscuridad, voy a entrar, que el trauma que te pasó y que recuerda y que tu infancia y cómo sufriste y pobrecito, eso es todo ilusorio. Quiero decir, la salida del entrampamiento, si todos los problemas se suscitan en la oscuridad, obvio, la salida es prender la luz. Es ahí donde hablo, ¿no?, de lo que llamamos la terapia de los Budas. En fin, ahora yo paso a darte algunos tips. Son, pues, ¿qué te digo? Técnicas, prácticas, ejercicios, acciones. La primera y la fundamental: contacta con tu ser esencial, con la esencia divina que es el núcleo de lo que eres. Esa es la manera fundamental, definitiva, primera, o por lo menos aproxímate a esa dimensión a través del silencio. Sí, ¿cómo me aproximo a esa dimensión profunda, espiritual, esencial en mí? A través del silencio, a través del contacto con la naturaleza, a través del recuerdo de sí, a través de la meditación, a través del sueño profundo. Del sueño profundo uno viene renovado. Y de cualquiera de estas categorías, silencio, contacto con la naturaleza, recuerdo de sí, meditación, uno viene renovado. Inclusive las personas que no hacen ninguna práctica, si duermen y duermen profundamente, entran en contacto con esta dimensión. Cuando el cerebro está en ondas delta. En algún momento hablaremos de las ondas cerebrales, ¿no? En el sueño profundo, en el sueño sin sueños, sin pensamientos, sin ego, vas al ser, hacia el centro universal. Esto te regenera, te vitaliza, te revitaliza, te rejuvenece. Repito, estás en estado delta, entre 0.1 y 2 hercios tu cerebro, absolutamente alejado del estrés, que está en el estado beta acelerado, 28 hercios por segundo, los estados de ansiedad y angustia, 34 hercios, por decirlo, arriba de la escala. Otros super tips: practica la aceptación, llamada también la primera ley del espíritu. Aceptación, no resignación. Aceptación desde las cosas pequeñas, como por ejemplo aceptar cuando estás haciendo una cola, una fila, ¿no?, en una tienda, en un banco, en un hospital, por ejemplo. Aceptación, no resignación. Aceptación es enfrento las circunstancias sin ego. Resignación es enfrento la circunstancia con ego.
En ambos casos parece lo mismo porque uno dice, bueno, ¿qué voy a hacer? Pero una cosa es un bueno, ¿qué voy a hacer con el ego? Y otra cosa es un bueno, ¿qué voy a hacer? Y que el ego se retire. Es otra cosa. Hay un video que está en YouTube que pueden ver que se llama Aceptación. Lo he subido a Facebook para que algunas personas lo tengan más próximo. ¿Ok? Entonces, aceptar desde las cosas simples hasta aceptar cosas más complejas. Te estoy diciendo aceptar lo que es. Y aceptación no es estar de acuerdo, por si acaso, sino es ser objetivo. La pared es blanca, es blanca. No, que yo quiero verde, es blanca. Y así como hablo de objetividad, en la vida hay una serie de hechos que hemos de aceptar objetivamente, ¿no? Situaciones mayores, separaciones, accidentes, por ejemplo, cambios de circunstancia de vida, pérdidas, enfermedad, muerte, aceptación. Y para esto aquí has de entrenarte, has de entrenar tu ego. Hay en la tienda, les digo así, en la página web, hay una meditación sobre la aceptación, ¿no? El video que está en YouTube, obviamente, accede de modo libre, gratuito, ¿no? Pero te estoy dando datos, porque aquí no nos va a alcanzar el tiempo. ¿Para qué? Para hacer la meditación, ¿para qué? Para explicarte lo que es la aceptación. Ya estamos ahí volando en 3 horas. Entonces, pero grábate bien, la aceptación no es un simple discurso, requiere trabajo, esfuerzo y sobre todo, no la confundas con resignación. La resignación es, dice, bueno, pues le dejaré todo en manos del Señor. Hasta ahí parece aceptación, ¿no? En el lenguaje que usa coloquialmente las personas. Pero no, le dejas en manos del Señor, pero con una miradita, por si acaso no pueda, por si acaso se olvide, por si acaso se equivoque. Y entonces estoy con la atención, claro, le dejé en las manos del Señor, pero mi atención, mi intención están enfocadas en el problema. Eso no es aceptación. ¿Cómo va a ser aceptación? Señor, te dejo mi problema y sigo con la angustia. No le has dejado nada entonces. Quiero decir, no has aceptado, porque esa es una forma de aceptación. La gente que dice lo encomiendo todo al Señor, es correcto. Yo te diría poéticamente, desde la perspectiva de la Upanishad, por ejemplo, o desde el Samkhya más exactamente, el Samkhya, deposita el fardo del peso de tu, no, el peso que arrastras en tu vida, deposítalo en el río de la vida. La vida discurre y tú estás cargando el bulto, colócalo en el río y tú caminas al costado y la vida lleva el peso. Esa es una manera también de entregar a la vida, ¿no? Trabaja pues en eso. Yo te recomiendo que practiques la meditación de la aceptación. Esa meditación no practico cuando tengo que llevar a cabo algún tipo de terapia o qué sé yo, practico con las personas para que aprendan el inmenso poder que conlleva esta llamada primera ley del espíritu. Un tercer super tip, mega tip, es la práctica de la atención consciente de la respiración o la respiración consciente. Y practica la meditación continua. La meditación continua es una fundamental en tu vida y es una práctica a todo dar en Escuela Vida. No se trata de un ejercicio de respiración, sino de ser consciente, de centrarse en el aliento que ingresa y el aliento que sale. Ya te he dicho, hay un que se llama Nueva Respiración Consciente. Hay un audio completo explicándote los beneficios desde la perspectiva de los padres del desierto, del sufismo, de Vipassana o del Bharaj Vayam Tantra, de Shiva, es decir, está ahí. Entonces, te recomiendo un abrazo grande a todos. Namaskar. Un gran abrazo.